Hola, la idea del siguiente video es llegar a la demostración de la fórmula de distancia entre un punto y una recta, en este caso utilizando el GeoGebra, viendo cómo podemos partir en este caso de un punto y la recta y llegar, digamos, a la fórmula necesaria y de dónde proviene. Utilizar toda la herramienta del GeoGebra va a ser interesante. En este caso, básicamente lo que utilizo es casilla de control. La casilla de control sirve para visualizar objetos a medida que yo voy, en este caso, con la demostración. Entonces, primero vamos a ver lo que es la distancia, ¿no? En este caso, ¿qué es la distancia entre un punto y una recta? Así como se define la distancia, generalmente desde un punto hacia una recta es la distancia más corta que puede unirlos, ¿sí? Entonces, esa ítem, digamos que decimos más corta, lo obviamos. Y en este caso, ¿cuál es la distancia más corta? La de menor longitud. Y que siempre en este caso siempre va a ser perpendicular. Ahora vamos a ver por qué siempre tiene que ser, digamos, por qué siempre va a ser perpendicular y no va a ser otra. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un punto, llamémosle X, y una recta llamada L. Sí, sistema de coordenadas por ahora, y vamos a ver simplemente la noción esa. Tenemos un punto X y una recta L. Entonces, yo quiero, digamos, obtener una fórmula que me permite calcular para cualquier punto en el plano en este caso, y teniendo la ecuación de la recta, calcular esa distancia. Entonces podemos usar la ecuación de la recta que conocemos y la fórmula de distancia, ¿sí? Que también la conocemos. Además, podemos considerar este triángulo rectángulo, ¿sí? Donde en este caso Z e I son puntos sobre la recta L, ¿sí? Pero en este caso especial, I es un punto que está a una distancia perpendicular a X y Z es un punto cualquiera, ¿sí? Esto siempre lo creamos con puntos sobre objetos, ¿sí? Puntos sobre objetos, fijémonos que hacemos puntos sobre objeto, ¿sí? Y lo que me permite punto sobre objeto es que simplemente el punto se mueva sobre esa recta, ¿sí? No lo voy a poder sacar yo de la recta, ¿sí? Entonces fijémonos que si tomamos en este caso una circunferencia, ¿sí? Que pase por ese punto, fíjense que todos estos puntos que están interiores a la circunferencia van a estar a una distancia más corta que el punto que cree. Entonces fijémonos, ¿sí? Para todo eso. Y en este caso el punto I, que es el punto que está perpendicular, solamente ese es el único punto que está a esa distancia y cualquier otra distancia siempre es mayor, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora, bien también. Entonces, podemos crear, digamos, los segmentos, ¿sí? Entonces, en este triángulo, el ángulo que está sobre el vértice I es de 90 grados. Y el segmento, fíjese que el segmento XZ, ¿sí? El segmento que está en azul, es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y por propiedades, en este caso de triángulos rectángulos, la hipotenusa siempre es mayor estricta, porque si no, no tendría triángulo, que cualquier cateto. Y en este caso, fíjese que este es un cateto, el segmento rojo. Entonces, ahí también es otra forma de ver por qué la distancia perpendicular siempre es menor que cualquier otra distancia que no sea perpendicular, ¿sí? Entonces, el segmento XY es perpendicular a la recta L. Por otro lado, Z puede ser cualquier punto sobre la recta, en lo que acabamos de decir. Podemos observar que XY siempre será más corto que XZ, ¿sí? Que el segmento, sin importar en dónde Z esté ubicado en la recta. Esto significa que la distancia más corta desde el punto hasta una recta siempre será un segmento perpendicular desde el punto hasta la recta, ¿sí? Entonces, con esto ya tenemos claro que la distancia más corta siempre va a ser la perpendicular. Entonces, ahora sí, utilicemos un eje de coordenadas, ¿sí? En este caso, ahora mi punto X le llamo punto P, que tiene coordenadas X1 y 1, ¿sí? Ahí activamos los ejes, ¿sí? Y ahora fijémonos que el punto Q tiene la misma coordenada en X, o sea, X1, y otra coordenada en y 2. ¿Sí? No me importa qué valores, solamente lo hacemos genéricos. Mi recta se sigue llamando L, y acá le agregamos que la distancia que queremos calcular, que es perpendicular, el cateto perpendicular, le llamamos D, el ángulo en el vértice P le llamamos θ, y después tenemos un ángulo entre la recta L y el eje positivo de las X que le llamamos alfa. En este caso, fíjense
particularmente que estamos tomando la idea de una recta con pendiente negativa, ¿sí? No es menor esto, pero lo aclaramos después. Entonces, yo tengo mi punto x1 y 2, que es el punto Q, que es parte del triángulo rectángulo, pero también satisface la ecuación de la recta, ¿sí? En este caso, la forma de la recta eh, explícita, ¿sí? A por x más b por y más c igual a 0. Y está directamente debajo de p, ¿sí? Tiene la coordenada x igual. Entonces, supongamos que ahora queremos despejar la coordenada en y, ¿sí? Del, del punto, en este caso, reemplazado en la recta. Entonces, primero despejo el término c, y después el término que tiene x, y los dos son negativos, entonces saco el menos afuera, y b pasa dividiendo, y me queda esa fórmula, ¿sí? Entonces, veamos en este caso que entonces queremos saber cuál es esa distancia, esta distancia entre P y Q. ¿Sí? Fíjense que la distancia entre P y Q, si hacemos extremo menos origen, ¿sí? Como x1 menos x1 es 0, me queda directamente la distancia es vertical en este caso. Es entre la coordenada y sub 2 e y sub 1. Y usando esto en la ecuación obtenida anteriormente, o sea, la de y sub 2, obtenemos que reemplazamos y sub 2 y después hacemos relación a menos por menos más, y entonces me queda y b dividido 1b, b por y1, y me queda b y1 más ax1 más c. ¿Sí? Hasta ahora eso sería el segmento, en este caso PQ, que sería en este caso la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Sí? Recordemos triángulo rectángulo, entonces D es el cateto y tenemos en este caso la hipotenusa. Ahora vamos a ir viendo para qué queremos la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ahora mirando el diagrama podemos deducir que D, ¿sí?, es igual al coseno de tita, ¿sí?, por el segmento PQ, en este caso, que es este. O sea que sería PQ por el coseno de tita es D, ¿sí? Entonces tenemos que D va a ser PQ, que me dio esto, B de I1 más AX1 más C sobre B. Acá simplemente lo acomodo y pongo primero el término con X, el término con Y, el término independiente, por el coseno de tita, ¿sí? Entonces, por ahora tenemos que la distancia es eso, ¿sí? Tenemos la ecuación de la recta sobre uno de los parámetros de la recta. En este caso, la recta es algo que es conocido. Entonces, esta parte la tenemos resuelta, pero el coseno de tita no, porque el tita, el ángulo entre, en este caso, ese triángulo ficticio que formamos nosotros para calcular la distancia, en lo deberíamos tener solamente la coordenada del punto y la ecuación de la recta. Entonces, ahora tenemos que ver cómo calcular ese coseno de tita con los datos del punto y de la recta. Entonces, mirando, digamos, ahora los ángulos, ¿sí?, vemos, digamos, que por el teorema de ángulos podemos deducir que el ángulo tita es igual al ángulo alfa, ¿sí? Por semejanza entre ángulos podemos sacarlo por el teorema de ángulos, como lo indico acá, ¿sí? Y vemos que la recta de la ecuación es menos a sobre b por x más c, ¿sí? Entonces, c tiene que ser mi término independiente, entonces mi ordinal origen siempre tiene que ser dato porque tengo la ecuación en este caso, y acá tenemos que la pendiente es menos a sobre b, ¿sí?, de cualquier recta, ¿sí? Partimos de la forma explícita a la forma implícita y medio de la ecuación de la recta. Entonces acá consideramos la pendiente AB y negativa. Ahora, ¿sí?, como tita y alfa son iguales, sus tangentes son iguales, ¿sí? Entonces, la tangente de tita es igual a la tangente de alfa, que va a ser igual a P por A, ¿sí? Recordando que la tangente es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente, ¿sí? Entonces podemos obtener el siguiente diagrama en donde usamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Tenemos B, tenemos A, ¿sí?, que es lo que formé en este caso mi triángulo acá en el eje de coordenadas, ¿sí? Entonces mi hipotenusa sería raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos que el coseno de tita va a ser, en este caso, tita es este, va a ser b sobre
a cuadrado más b cuadrado, o sea, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Y ahí simplemente sustituimos ahora el coseno de θ en la fórmula anterior, ¿sí? En la fórmula anterior, ¿sí? En esta fórmula, y vemos que tenemos lo que me había dado anteriormente la distancia por el coseno de θ. Entonces coseno de θ lo reemplazamos, y fíjense que tengo b en el numerador y b en el denominador en una multiplicación. Se simplifican y ahí me queda la fórmula de la distancia, ¿sí? Que sería a por x1 más b por y1 más c sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Entonces, nota, ¿sí? Un detalle simplemente. El signo de valor absoluto es dado ya que el resultado en nuestra demostración asumimos que la recta tiene una pendiente negativa y que el punto P se encuentra arriba de la recta. Si el punto P hubiera estado debajo de la recta, hubiéramos introducido un signo negativo en la fórmula, ¿sí? Entonces, para cualquier recta y cualquier punto, no importa, digamos, si tiene las coordenadas positivas o negativas el punto, o si la recta tiene pendiente positiva o negativa, la ecuación de la recta me queda de la siguiente manera, ¿sí? La distancia es igual al valor absoluto de a x1 más b de y1 más c sobre raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. También se suele utilizar en este caso valor absoluto solamente en el numerador, ya que el denominador, hacer una raíz cuadrada, siempre me va a dar por resultado un número positivo, ¿sí? Y como a y b no son, son parámetros en este caso de una recta, no pueden ser ambos ceros, entonces en este caso el denominador nunca me va a dar ceros, porque si a y b son ceros simultáneamente, directamente no tengo recta, ¿sí? Entonces, esa sería la distancia entre un punto y una recta. Muchas gracias.